Bendiciones, hermanos, en esta mañana, domingo de resurrección. Gracias por recibirnos en sus hogares. Bendiciones a todos, hermanos. Un saludo a todos de parte mía, de parte de mi familia. Aquí desde casa tratando de compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hablar exactamente del tema que nos compite para esta Semana Santa. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es al igual que la muerte, que la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Son las dos bases fundamentales en las que descansa el cristianismo. No existe una sin la otra. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sin la resurrección no tendría validez. Prácticamente las dos son las bases fundamentales del cristianismo que nosotros profesamos. Es por eso que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la celebramos en un día como hoy, un domingo de resurrección. Fue cuando Dios nuestro Padre levantó al Señor Jesucristo de la tumba, dándole veracidad a nuestra fe, dándole veracidad al Evangelio, dándole veracidad a todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era, lo que Él haría y a lo que Él había venido a salvar, como dice la Escritura, a salvar al mundo. La importancia de la resurrección, y para ello quiero que leamos 1 Corintios capítulo 15 y que nos hagamos la pregunta: ¿y qué si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado? Simple y sencillamente la respuesta sería: no existiera el cristianismo. Sin la resurrección no pudiese existir el cristianismo. Y vamos a mirar lo que Pablo estuvo explicándole a los corintios hace muchos años, casi 2000 años, en los cuales Pablo estuvo platicando con los corintios, llevándoles el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Quiero que pongan atención en este pasaje. Dice la palabra de Dios: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio en el cual ustedes están caminando. Hermanos, nosotros también hemos recibido el mensaje del evangelio por la predicación. Nosotros también estamos perseverando en las bases, en las creencias del evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Qué significa ese evangelio? Y dice el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El evangelio, si lo retienes, si lo oíste, si lo retienes, si retienes esa palabra de ese evangelio, y ahorita vamos a ver cuál es ese evangelio, si retienes esa palabra en tu corazón, en tu vida, si vives por esa palabra, si caminas en esa fe, si perseveras en esa fe, en ese evangelio, dice, eres salvo. Si no perseveras en ese evangelio, has creído en vano. Aquí nos está presentando el apóstol Pablo el evangelio verdadero de la palabra de Dios, el evangelio verdadero de Jesucristo. Dice: porque primeramente les he anunciado lo que asimismo recibí. Y aquí va el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados. La base del evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y después dice: y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, segunda base fundamental del cristianismo, segunda base fundamental del evangelio que Pablo predica. ¿Cuál es el evangelio verdadero? El siguiente: Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la base, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Fue sepultado, pero también resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, le pido, Señor, su dirección para poder presentar este mensaje de su evangelio eterno, de este evangelio en el cual creemos, en el cual está fundamentada nuestra fe. Bendiga a cada uno de mis hermanos que van a escucharlo en sus casas, en sus hogares. Bendígalos, Señor, guárdelos, cuídelos y protéjalos. Ayúdenos, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de alguien, pueda recibirla y pueda ser salvo, porque para eso el evangelio se está predicando, para la salvación de todas aquellas personas que creen en usted y en su Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué pasaría si no resucitó? Dice aquí la Escritura, y aquí les presenté lo que es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la base fundamental del evangelio. Sin eso no existiría el cristianismo, sin eso no existiría la iglesia. ¿Y qué si no resucitó? ¿Qué pasaría si no hubiese resucitado? La resurrección de Jesús es, al igual que la muerte de Cristo en la cruz, las bases fundamentales del cristianismo. Si no hubiese resucitado, no existiera la iglesia. Es por eso que la resurrección de Jesucristo es tan importante, tan importante, porque si Cristo no resucitó, entonces no existiera la iglesia, no existiera, no tuviéramos esa fe que tenemos, y no hubiese una salvación, y no hubiese un cielo, no hubiese absolutamente nada de lo que está prometido en la Biblia para aquellos que creen al evangelio. ¿Y qué si no resucitó? ¿Qué si no resucitó? La resurrección tiene mucha importancia para nosotros los creyentes. Jesucristo resucitó en primer lugar porque así fue profetizado. ¿Quién profetizó la resurrección de Jesucristo? Él mismo, hermanos. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, y el tercer día se va a levantar. ¿Qué señal nos presentas?, le decían los fariseos. Ninguna señal les voy a dar, solamente la señal de Jonás. Solamente la señal. Y él dijo, y él profetizó que él moriría y que él resucitaría al tercer día. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es importante, es importantísima. ¿Por qué? Porque su muerte y su resurrección, la resurrección de Jesucristo fue profetizada por él mismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada miles de años por el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo les profetizó y lo declaró ante sus apóstoles antes de su muerte. El Señor Jesucristo los preparó y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, va a sufrir una muerte, pero al tercer día va a resucitar. Si usted mira y lee en el Nuevo Testamento las últimas predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar cuenta que Él constantemente estuvo asesorando a sus discípulos, estuvo explicándoles a sus discípulos que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Sin su resurrección hubiese habido un problema de la veracidad de la Biblia. La Biblia misma fracasaría y sería un engaño completo si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se hubiese llevado a cabo. El sacrificio expiatorio en la cruz es lo que quita, es lo que perdona mis pecados. Jesucristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra.
Isaías dijo, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Era necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un ser sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Él era el único que no tenía pecado. Él tenía que venir a cumplir las expectativas de Dios. Él tenía que venir a cumplir la ley. Él tenía que venir a cumplir lo que Dios esperaba. Él tenía que ser el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cruz, no estaría completa. El sacrificio de Cristo no estaría completo si no hubiese sido efectiva la resurrección. Veamos lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, a los Corintios. Veamos lo que estaba Pablo respondiendo en aquel tiempo, porque en los tiempos de Pablo también había estos problemas. Personas que no creían en la resurrección y personas que afirmaban la resurrección. Ya había conflictos sobre la resurrección, y por eso era importante que Pablo pudiese explicar la razón de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya en sus tiempos, en nuestros tiempos, hay mucha apatía. Hay gente que ni siquiera se pregunta por qué Cristo resucitó. Simplemente lo único que hacen es seguir tradiciones del mundo y decir, es el día de la coneja, el día de la Pascua, es el día de esto, es el día de aquello, pero no, en realidad no tienen un conocimiento total de lo que significa realmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo que significa realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solamente se conoce como la Semana Santa, mas sin embargo no se conocen las implicaciones de lo que es en sí la Semana Santa. Miren, vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, versículo 13. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es entonces nuestra predicación. ¿Cuál predicación? La predicación del capítulo 15, versículo 1, que Cristo, capítulo 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Cuál predicación? La predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas, la predicación de que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo. Vana sería inútil, no sería verdadera. Dice, vana, versículo 13, dice, nuestra predicación es vana y vana también es nuestra fe. Es decir, en lo que creemos no existe. En lo que creemos no existe absolutamente para nada, ni siquiera la palabra de Dios sería la verdad. Vana es nuestra fe. Cristo es mi Salvador, sería también algo que no es cierto. Y luego dice la palabra de Dios, porque si los muertos no resucitan, van, y somos hallados, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si no hay resurrección y los muertos no resucitan, y si Jesucristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos. Entonces estamos echando mentiras. Entonces en realidad no existe el Evangelio. Entonces en realidad no existe vida después de la muerte. Entonces nada más nos morimos y ahí se acaba absolutamente todo. Y Pablo tiene que seguir explicando, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 16. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Somos hallados testigos falsos. Somos hallados testigos falsos. Dice, si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros
pecados. Aún estamos en nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo es real porque la resurrección de Jesucristo es el sello de aprobación de Dios. Dios selló el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, la cruz del Calvario, la cruz de Cristo estaría incompleta si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó y no se hubiese llevado la resurrección, no se hubiese llevado a cabo la resurrección, entonces yo todavía estoy en mis pecados. Es decir, mis pecados no han sido perdonados si Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es el sello de aprobación de Dios. Dios aprobando el sacrificio de Cristo. Dios levantó a Jesucristo de los muertos porque su sacrificio fue satisfactorio, fue perfecto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cumplió los estándares de Dios, es decir, cumplió lo que Dios requería para que los pecados del mundo fuesen perdonados. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Se necesitaba que el sacrificio de Cristo fuese un sacrificio perfecto. Cuando Cristo va a la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y está siendo muerto, Él es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Cuando Dios mira a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo sacrificado por el pecado de todo el mundo, Él ve que Jesucristo es perfecto, que no hay pecado en Él, que no hay engaño en su boca, y entonces el Padre lo levanta, porque para Él el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo es suficiente. Si el sacrificio, si la vida de Cristo no hubiese sido perfecta, si la vida de Cristo no hubiese sido sin pecado, si la vida de nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido suficiente, si hubiese tenido cualquier pecado, la vida de nuestro Señor Jesucristo no hubiese podido ser satisfactorio para la ley de Dios, para el estándar de Dios, para los requerimientos de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo se hubiese quedado en la tumba y hubiese pasado a ser como cualquier otro líder de cualquier otra religión, de cualquier otra secta, de cualquier otras creencias, de cualquier otra ideología. Hubiese pasado a ser como cualquier otro líder que muere y está en la tumba. Todos los líderes religiosos de todas las otras religiones, con excepción de los cristianos, hermanos, todos están en sus tumbas y sus cuerpos ahí se quedaron y ahí se pudrieron. Pero dice la palabra de Dios que Cristo Jesús cumplió satisfactoriamente la ley de Dios. Cristo Jesús cumplió satisfactoriamente los requerimientos de Dios, y por eso Dios lo levantó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, porque su sacrificio fue completo y le agradó. Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Jesucristo me garantiza todo lo que Jesucristo dijo que era. La resurrección de Jesucristo me garantiza todo lo que mi Señor Jesucristo dijo que haría. La resurrección de Jesucristo me garantiza todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que destruiría. La resurrección de Jesucristo me garantiza todo lo que el Señor Jesucristo dijo que establecería. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo que haría? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy salvo
por la sangre de Jesucristo, mis pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo, soy justificado pues por la fe y tengo paz para con Dios por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo. Y cuando el Padre lo resucita, eso es la garantía de que mis pecados son perdonados. Eso es la garantía de que mi Señor Jesucristo dijo que Él venía a destruir las obras del diablo. Y mi Señor Jesucristo dijo que Él venía a darme una vida en abundancia. Mi Señor Jesucristo dijo que establecería el reino y que el reino de los cielos sufría violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Yo estoy trabajando, yo estoy sirviéndole al Señor, yo estoy buscando el reino de Dios, yo estoy arrebatando ese reino. ¿Por qué? Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El Señor Jesucristo dijo que Él venía a establecer su reino. Y ese reino que el Señor Jesucristo estableció, el reino de Dios, el reino de los cielos, que está aquí en la tierra, que el Señor Jesucristo lo estableció en cada persona que creemos en Él, hermanos. La resurrección de Jesús me garantiza que todas las cosas que el Señor dijo que haría, las hizo y las está haciendo. La resurrección, negar la resurrección de Jesucristo es negar todo lo que el cristianismo dice que es, hermanos. Dice la palabra de Dios, si en esta vida solamente esperamos, dice, versículos 17, 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Todas aquellas personas del pasado, de los que murieron ayer para atrás, ¿de qué les sirvió haber entregado su vida a Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo no resucitó? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y si Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Cristo resucitó de los muertos, hermanos. Cristo resucitó de los muertos y lo que Él dijo que era, eso es. Y lo que Él dijo que haría, eso está haciendo en la vida de cada uno de aquellos que creemos en su muerte y en su resurrección. ¿Es importante la resurrección de Cristo? Sí, hermanos. Es sumamente importante. Es sumamente importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuese así, dice la Escritura, fuésemos los más dignos de lástima. ¿Los más dignos de qué? De lástima. La gente pudiera decir, pobrecitos, ingenuos, ahí están en la iglesia esperando un Cristo que a lo mejor ni va a venir. Piensan que se van a ir al cielo, a lo mejor sus pecados están todavía en ellos. Somos los más dignos de ¿qué? De lástima. Somos los más dignos de lástima. Imagínense, hermano, nosotros los cristianos, los que estamos esperando en un Cristo vivo, nos estamos absteniendo de las cosas malas, nos sacrificamos de vicios, nos sacrificamos de ser como los demás, luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo, luchamos para que podamos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Imaginen por un momento que Cristo no resucitó y nosotros sacrificándonos, trabajando, dando nuestras vidas para el Señor, haciendo lo más que podemos para el Señor, mientras que la gente del mundo vive como le pega la gana en todo lo malo, hacen lo que les pega su regalada gana, como si Dios no existiera. Al cabo dijeran, ¿y si Cristo no resucitó? Imagínense, si Cristo no resucitó, ellos que no se abstienen de nada, que viven como les da la gana, y nosotros, ¿para qué lo haríamos si no hay resurrección? Si nos vamos a ir al mismo lugar todos. Pero ahora te digo una cosa, dice Pablo, más ahora, versículo 20, y aquí está, hermanos, lo importante. Si hay resurrección de muertos, hay vida después de la muerte.
Y dice la Escritura, dice la Escritura, todos, va a llegar el momento en que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, al juicio. Hay vida después de la muerte, hay resurrección. Y dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Mas ahora, hermanos, olvídense de que no hay resurrección. Olvídense de lo que dice uno, de lo que dice otro. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de todos los que han muerto. Primicia de todos los que durmieron es hecho. Primicia. Él es el primero que resucitó. Luego nosotros seremos resucitados. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero. Todos los que creemos y los que seguimos a Él, hermanos, nuestra fe es una fe viva. Nuestro Cristo es un Cristo vivo, no es un Cristo muerto. Nuestro Cristo, hermanos, ha resucitado. Él está vivo y un día todos nosotros resucitaremos y estaremos para siempre con Él. Cristo es lo que dijo que era. Cristo hizo lo que dijo que haría y hace lo que dijo que estaría haciendo. Cristo está dando lo que dijo que nos iba a dar. Cristo Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente resucitó, hermano. No solamente resucitó, sino que ahora está vivo, y vive con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros cada momento, si nosotros le amamos, si nosotros creemos en Él, si nosotros le seguimos. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos tiempos difíciles, no sé cómo tú estás pasándola, pero la fe que tienes en Jesucristo no es una fe muerta, no es una fe en algo inanimado, no es una fe en algo que no tiene sentido, no es una fe irracional. Cristo vive y está al tanto de todos aquellos que le aman y esperan su venida. Te pregunto, ¿tú le estás esperando? En estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan difíciles, yo no sé cuál sea tu situación, pero el crucificado, el que murió por nuestros pecados, otra vez estoy recapitulando, el que murió por nuestros pecados, que es el evangelio que predicamos, y el que resucitó, el que fue sepultado y el que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él está ahí a tu lado, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él lo prometió y Él lo está cumpliendo. Está a nuestro lado. Él sabe lo que está. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero el resucitado que está a tu lado, Él sabe y tiene el poder para oírte, para ayudarte. Él te ama. Él está contigo. Él te va a sostener. Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante sin importar la situación por la cual tú estás pasando. Él va a proveerte en tus necesidades. Lo único que tú tienes que hacer es clamar a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Lo único que tú tienes que hacer es clamar a Él, estar en línea con Él. Buscarle a Él. Entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados, entregarle tu voluntad, porque Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, es Dios el que está tocando a la puerta de tu corazón, de tu voluntad, para que tú abras tu corazón a Él, para que empieces a creer que Jesucristo vive,
que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó al tercer día. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, si alguien oye, abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te invita a tener una comunión, una relación íntima con Él. El Señor te está invitando hoy a que creas en Él en estos momentos difíciles, a que le rindas tu voluntad, a que le rindas tu corazón y a que le dejes ser el Señor en tu vida. Él quiere perdonar tus pecados y Él quiere darte la paz en este día, domingo de resurrección. Día de triunfo, de victoria, de el Cristo maravilloso, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y que quiere venir a vivir en tu corazón. Dios te bendiga. Oremos. Señor Jesús, en estos momentos, Padre, le pido una bendición especial para la Iglesia Cristiana Bramble. Y le pido una bendición especial, Señor, para todas aquellas personas que escucharán este mensaje. Y le pido que abra su corazón, Espíritu Santo, para que ellos puedan recibirle, ellos puedan comenzar una vida con usted, Señor, para que ellos puedan salvarse, para que puedan ser perdonados sus pecados y para que puedan hacer, Señor, su voluntad, pero no porque ellos van a poder hacerlo, sino porque usted les va a dar su Espíritu Santo que les dará el poder de vivir en obediencia a lo que usted le agrada. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.